como botín de guerra más que el envío de manuscritos antiguos y de obras griegas. Es una pasión raramente conocida antes en la historia por todo elemento constitutivo del saber humano. Los califas abasíes, que trasladaron la capital a Bagdad, promocionaron y sistematizaron las traducciones y bibliotecas. Allí, Al-Ma'mún, alrededor del año 800, creó la primera escuela de traductores. Al-Ma'mún pagaba por estas traducciones su peso en oro. Quizás por eso el estilo caligráfico era cúfico, con caracteres grandes y bien separados, con amplios márgenes y en un papel bastante más grueso que el actual. Obtenidas por uno y otro modo, la biblioteca de la Casa de la Sabiduría de Al-Ma'mún llegó a contar con 1 millón de obras. Y no era la suya la única biblioteca de Bagdad. A finales del siglo IX, un viajero contabiliza en la ciudad más de 100 bibliotecas públicas. En el resto del mundo islámico, la pasión por los libros era semejante. Cuando en Europa solamente en los monasterios se sabía leer y escribir, una pequeña ciudad como Nafaq, en Irak, contaba con 40.000 volúmenes en su biblioteca pública. Los temas científicos gozaban de un interés casi general. En el otro extremo del Islam, una ciudad rivalizaba con Bagdad en cuanto a cultura y bibliofilia se refiere: la Córdoba del siglo X. El califa Alakén II heredó de su padre, el magnífico hombre de Estado Abderramán III, un imperio pacífico y floreciente. Por ello pudo, siguiendo su inclinación natural, fomentar las artes y las ciencias. Alakén reunió en su biblioteca 400.000 volúmenes. Estas cifras son aún más escalofriantes si se piensa que 4 siglos más tarde, el rey de Francia, que además recibía por sobrenombre el Sabio, apenas reunió 900 obras. Alakén acogió en su reino a todos los orientales cultivados que hubieran tenido que exiliarse por cualquier motivo. A otros los atrae con la promesa de un trato magnífico. Así logró hacer de Córdoba una de las ciudades más cultas del mundo conocido. 2 siglos más tarde, aún comentaría el célebre Averroes: si muere un erudito y se quiere vender sus libros, se los lleva a Córdoba, donde a buen seguro encontrarán comprador. En su apogeo, la Universidad de Córdoba, bajo los pórticos de su gran mezquita, aquí mismo, donde enseñaba Averroes, constituyó el centro de irradiación de la cultura hacia toda Europa. Es por eso que el Islam andaluz es una parte tan importante de la herencia cultural europea. La cultura europea está en deuda con él, porque, al contrario de lo que corrientemente se dice, el primer renacimiento no tuvo lugar en Italia durante el siglo XVI, sino en España 4 siglos antes, precisamente en la Universidad de Córdoba, de la que Bacon extrajo los primeros principios de la ciencia experimental, y en la que la cultura antigua pudo renacer a través de las traducciones de los autores árabes realizadas bajo el impulso del obispo Raimundo de Toledo. Esta profunda verdad de nuestra común historia se nos hace más evidente al escuchar la música de las piedras de la gran mezquita de Córdoba. De esta Universidad Musulmana de Córdoba irradió sobre 3 continentes la cultura en su forma más total. La ciencia, creando el método experimental para descubrir las relaciones entre las cosas y sus encadenamientos de causas. La sabiduría, como reflexión sobre el sentido de cada cosa, de su relación con Dios, en un mundo armonioso y único, donde la vida tiene un significado y una finalidad. Y la fe, como testimonio de que la ciencia no alcanzará jamás la causa primera ni la sabiduría el fin último. La fe como conciencia de nuestros límites y nuestros postulados. La fe como razón sin fronteras. Aquí se enseñó la astronomía como respuesta a las necesidades de los nómadas y de los marinos que navegaban
en el desierto o en los océanos, sin otra guía que las estrellas. Pero también respondía a la necesidad de los creyentes que unen sus momentos de oración a los grandes ritmos del universo. Aquí se enseñó una medicina que no separó nunca el alma del cuerpo, que trataba al hombre no como a una máquina a la que se le reparan sus engranajes, sino como a un todo, como a una obra del Creador, plena de belleza y de destino. Aquí se enseñaron las matemáticas como ciencias exactas de la relación entre las cosas, pero también como un lenguaje mediante el que Dios nos habla para revelarnos las formas ideales de un mundo cuyas bellezas visibles no son otra cosa sino signos de algo más lejano.